Estamos en la mesa 7, que se titula Economía circular y transición ecológica. Y tenemos a cuatro panelistas y brevemente, mientras se van instalando, voy a dar un par de pinceladas sobre su trayectoria política, que la verdad que todos vienen de distintos ámbitos, pero confluyen en un panel que creo que va a ser muy interesante. Bueno, en primer lugar, que a mi derecha está Juan Pablo Izquierdo, que ejerció del 2006 al 11 como director financiero del grupo empresarial promotor de energías renovables Enerpal. En la parte política ha sido portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en Palencia, en el Ayuntamiento, desde el 15 al 19 y ha desempeñado posteriormente el cargo de director general de Economía Social y Autónomos de la Junta de Castilla y León. A su derecha tenemos a Álvaro es ingeniero industrial y actualmente, Álvaro, eres el responsable de creación de emprendimientos en Perseo, que es el área de venture de Iberdrola, y anteriormente ha ocupado distintas responsabilidades en Iberdrola, principalmente en el ámbito regulatorio, tanto en España como en México. Igualmente tenemos aquí a Jesús Díez. Jesús es el director de programas de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, coordinador de la Estrategia de Economía Circular Castilla y León y coordinador del área de Innovación y Fondos Europeos en la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. Y por último, Ricardo, encantado de tenerte con nosotros. Es ingeniero industrial ICAI, ha trabajado en una empresa privada, en Unión Fenosa, se incorporó en el 97 en el Ente Regional de la Energía de Castilla y León, donde fue director durante 14 años. En el plano político, ejerció el cargo de director general de Energía y Minas en la Junta de Castilla y León y ha sido presidente de la Asociación Española de Agencias de Energía y de la Asociación Europea de Agencias de Energía. Pues muchas gracias. Y sin perder más tiempo, vamos un poco al trapo. La primera pregunta, para abrir el melón, teniendo en cuenta todos los acontecimientos recientes que están teniendo lugar en el mundo, por ejemplo, la invasión en Ucrania, las relaciones entre España, Argelia y Marruecos, la subida de precios de la energía y el calendario de cierre nuclear, me gustaría saber, por favor, vuestra opinión sobre cómo todo esto puede afectar nuestra hoja de ruta de transición ecológica y seguridad de suministro eléctrico. Si os importa, podemos empezar por Ricardo. Bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que comentar es que hay un cambio de paradigma importante a nivel europeo. Se empieza a hablar ya mucho en Europa de no solo las obligaciones de reducir emisiones contaminantes en el mundo energético, sino de forma muy importante ahora, y muy relacionado con la guerra de Ucrania, solucionar el problema de seguridad de suministro, donde hay problemas importantes. Es un poco distinta la situación de Europa y sobre todo de Centro Europa de la española, porque nuestra dependencia de gas no viene tanto de Rusia como de la parte de Magreb, de Argelia, pero bueno, en cualquier caso la situación es preocupante, ¿no? Está habiendo ya bastantes modificaciones en cuanto a previsiones que había. Bélgica, por ejemplo, tenía previsto cerrar su energía nuclear en el año 2025, ya la ha prolongado hasta el año 2035 y posiblemente Francia habla ya de construir 14 reactores nucleares a mayores de los 58 que tiene actualmente en operación. Con lo cual, bueno, pues como se ve, está habiendo ciertas modificaciones respecto a lo que se preveía, tratando de ir a más autoabastecimiento y a menos dependencia, sobre todo de energías fósiles procedentes del exterior. El reto fundamental es electrificar la economía. Evidentemente, con los precios que tenemos actualmente en la electricidad, es bastante complicado ir por esa vía. Por poner un ejemplo, yo antes cargaba el coche eléctrico a 3 céntimos kilovatio hora en tarifa horaria Supervalle, estando en PVPC. Ahora, y habiéndome buscado una tarifa en Mercado Libre relativamente razonable, cargo a 10 euros kilovatio hora de noche, ¿no? La verdad es que bueno, es más que triplicar el precio, con lo cual, como digo, pues preocupante. ¿Qué es lo que se está haciendo en Europa? Bueno, en Europa están yendo sobre todo por la parte de gas, incrementar almacenamientos, intentar diversificar fuentes. Habla muchísimo del tema del MidCat, que nosotros incomprensiblemente Francia y España lo paramos hace unos años
Nosotros tenemos una grandísima capacidad de regasificación en España, somos el segundo país del mundo en capacidad de regasificación y podríamos abastecer de gas que llegase a través de Mateneros, a través de los Pirineos, a buena parte del mercado europeo. Pero claro, para eso se necesitan interconexiones que son escasísimas. En el tema de suministro en España, yo creo que hay que destacar que esto es curioso, yo creo que no se ha hablado suficientemente de ello. Nuestro primer suministrador ya no es Argelia. Argelia, a través sobre todo del cierre del gasoducto del Magreb, del que pasa por Marruecos, pues ya solo queda un gasoducto funcionando. Nuestro primer suministrador a día de hoy, en estos primeros meses del año 2022, es Estados Unidos. Estamos importando ya un 33% de nuestro gas de Estados Unidos y es gas que procede de yacimientos que se explotan con la técnica de fractura hidráulica, que está prohibida en España por la Ley de Cambio Climático, ¿no? ¿Qué es lo que hay que buscar en España? Bueno, pues esto que decía, no tanto la parte de almacenamiento en gas, a nosotros nos interesa más el almacenamiento eléctrico. Está previsto en el PNIEC poner más de 6.000 megavatios nuevos de almacenamiento, sin embargo no se han dado los pasos para hacerlo. Hay que establecer cuestiones tanto de retribución como regulatorias para que se puedan poner en marcha muchos proyectos de almacenamiento que hay, sobre todo bombeos hidráulicos, que necesitan condiciones para que los promotores se pongan a hacerlos. Yo creo que vamos a tener un problema importante, si no es así, de desconexión de renovables. Ya lo hemos experimentado diferentes veces, pero especialmente esta Semana Santa. En momentos de gran generación fotovoltaica ha habido que desconectar pues, tanto fotovoltaicas como eólicas de red porque no éramos capaces con nuestra demanda de cubrir toda esa generación que había y encima con las escasísimas interconexiones que tenemos con Europa. Y bueno, ya simplemente por terminar esta exposición inicial, comentar el tema de nucleares. No tiene mucho sentido, creo yo, tener que cerrar nuestras nucleares, que además no emiten CO2, para pasar a depender de centrales de ciclo combinado de gas, que van a ser necesarias durante una buena parte de esta transición energética y además por garantía de suministro. Bueno, pues quizá habría que plantearse ese plan de cierre de nucleares, repensarlo e incluso pensar en ubicaciones de antiguas centrales nucleares que ahora mismo están cerradas o en desmantelamiento, pues poder reaprovecharlas, ¿no? Pues, yo creo que bueno, también la Ley de Cambio Climático, que prohíbe la minería del uranio, prohíbe explotar o explorar incluso, ¿no?, yacimientos de hidrocarburos, pues bueno, es una cuestión que habría que darle una vuelta. Muchas gracias. No sé si Álvaro quieres añadir algo. Desde luego es una situación extremadamente compleja que no se podía prever hace unos meses. Creo que lo que nos une en torno a emprendimiento, transición ecológica, es una visión a mucho más largo plazo. Y yo creo que esa visión a largo plazo, cuando se habla de descarbonizar la economía 2050, incluso antes, según las ambiciones de cada sector y de cada empresa o de cada administración, yo creo que esa foto o esa búsqueda sigue vigente. Los caminos son diversos, evidentemente. Cada país tendrá que enfrentarlo con sus herramientas, pero en lo que es transición ecológica, entendiéndolo como renovables, almacenamiento, economía circular, yo creo que esos objetivos siguen vigentes y hay una voluntad y determinación de las capacidades industriales, en concreto en España seguro y en otros países así es, para hacerlo. Estamos en un entorno de emprendimiento, de innovación y desde luego todo lo que tiene que ver con transición ecológica, todo lo que tiene que ver con adaptación a esos retos de descarbonización van a traer muchísimas oportunidades en el campo de la innovación. Lo estamos viendo día a día, muchos de los que estamos aquí involucrados con la búsqueda de emprendimientos, de startups, de nuevas alianzas para construir un ecosistema sano de transición ecológica, vemos que cada vez hay más voluntad de invertir en ello. ¿Es fácil? No, hay retos tecnológicos. Desde luego hay coyunturas complicadas, como describía Ricardo, pero no hay que perder la foto de largo plazo y viendo cuál es el escenario donde las renovables tienen unos costes extremadamente competitivos, pues merece la pena ser relativamente optimistas con que la descarbonización es una realidad que se puede llevar a cabo. En el corto o medio plazo ajustar eso es más difícil, en el largo plazo con determinación institucional, empresarial, con empresas que tengan la capacidad de traccionar esas
posibilidades de descarbonización, sí se puede conseguir y además apoyándose en ecosistemas innovadores y emprendedores, y luego hablaremos más en concreto de economía circular, que pueden traer soluciones muy viables y que pueden posicionar también a España como líder. Fuimos líderes en eólica hace 2 décadas, empezamos antes que otros países. Bueno, ese liderazgo también lo podemos trasladar cuando llegue el momento de aplicar la economía circular a esos recursos renovables, ¿no? Entonces, quiero verlo en una perspectiva optimista y quiero creer que tenemos la capacidad de posicionarnos de un modo diferenciador en cuanto a aprovechar la transición ecológica como una oportunidad y no solo como un reto, que lo es. Muchas gracias, Álvaro. Juan Pablo, si quieres añadir algo. Sí, bueno, además de estar bastante de acuerdo en lo que han comentado tanto Ricardo como Álvaro de algunas de las situaciones, creo que, mi opinión particular es que creo que en España, respecto a la estrategia energética que tenemos, hemos querido correr demasiado, ¿no? El ejemplo bien lo ha puesto Ricardo de que en Francia se están planteando el construir todavía más centrales nucleares, cuando aquí en España hemos sido los primeros, pues encerrarlas, y tanto también el tema de las minas de carbón y todo este tipo, pues lo que nos está haciendo es todavía ser mucho más dependientes de la energía exterior, ¿no? Y eso, pues creo que le faltaba un plan B. Obviamente todos estamos de acuerdo de que hay que ir a una economía mucho más sostenible, pero no tenemos que olvidar también la competitividad de nuestras propias empresas. Creo que el potencial que tiene España en el tema de las energías renovables y sobre todo el tema fotovoltaico es mucho más de lo que tenemos. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, en Alemania tienen un porcentaje de fotovoltaico y hasta de autoconsumo, las propias casas, mucho más amplio que lo que tenemos aquí en España, siendo el país europeo con más horas de sol. Y creo que eso es un margen todavía y que la Administración tiene que flexibilizar mucho más, pues que eso se potencie, ¿no? Pero lo que decía, creo que hemos querido correr demasiado. Eso influye también a una dependencia del mercado exterior. Estamos viendo que la inflación está subiendo y que el índice de precios de la producción está en el cuarto a nivel europeo con un 46%, que todavía falta, y esto sí que es una mala noticia para el consumidor final, que eso se traslade todavía a la economía familiar. Y entonces estamos en un problema que, claro, que todo se hace con energía. La energía es totalmente necesaria, ¿no? Entonces, yo creo que habría que replantearse que no pasa nada, que más que nada, pues porque la economía es lo que mueve todo, que el sistema energético español pues tendría que replantearse sin ningún miedo, como está haciendo Francia o están haciendo otros países de la Unión Europea. Muchas gracias, Juan Pablo. Jesús. Sí, yo sí querría añadir algún punto de vista complementario, ¿no? Todos estos acontecimientos y otros anteriores, evidentemente, son una llamada de atención importante sobre que algo no funciona, ¿no? Se ha comentado que tenemos una gran dependencia, pero yo quiero plantear el significado de dependencia un poco distinto del que aquí se ha planteado, ¿no? Se entiende por dependencia como lo contrario a la independencia energética, es decir, tenemos que importar energía o los recursos para producir la energía. Y yo hablo de dependencia en el sentido de adicción. Es decir, somos depredadores energéticos, consumimos grandes cantidades de energía y somos adictos al consumo de energía. Y eso es el paradigma que tenemos que cambiar, con independencia de que tengamos o no recursos para generar nuestra propia energía. Tenemos que cambiar, sobre todo, el modelo de producción y consumo. Porque, de hecho, aunque fuéramos capaces de electrificar todo nuestro sistema de producción energética y todo nuestro sistema de transporte y movilidad, aún así, el 45% de las emisiones de CO2 al planeta dependen directamente de la forma en que producimos y consumimos. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Si no reducimos ese 45%, por mucho que electrifiquemos el resto, y eso está muy lejos de ocurrir, pues no conseguiremos resolver el problema del cambio climático. Y lo que tenemos ahora mismo es una emergencia real de cambio climático, que es lo que condiciona fundamentalmente el desarrollo de la economía. Por lo tanto, el emprendimiento tiene que ir fundamentalmente orientado a producir y consumir de otra manera,
y tiene que ir orientado también a generar una economía baja en carbono, ¿no? Creo que son los grandes retos de la transición ecológica que tenemos que hacer. Y cuando hablamos de esta palabra de transición no me gusta mucho porque suele ser utilizada por aquellos que se resisten al cambio para que las cosas no cambien muy deprisa al menos, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que lo que necesitamos ya es una revolución ecológica, industrial, de producción y de consumo y energética, no una transición. Muy bien. Jesús, muchas gracias. Me recuerdan que tenemos muy poco tiempo y lo que voy a hacer es voy a fusionar dos preguntas en una y la cuarta pues la vamos a dejar para otro momento. En vuestra opinión, vamos a juntar dos en uno. ¿Cuáles son los desafíos que plantea la gestión de nuevos tipos de residuos dentro del sector energético, su recuperación y valorización y qué oportunidades nos pueden traer? Y por otro lado, ¿cuáles diríais que son los retos legales y administrativos necesarios para impulsar la economía circular en el sector de renovables? Si queréis podemos empezar por ti, Álvaro. A ver, la economía circular, a día de hoy, cuando la aplicas al sector renovable, hay que entender los tiempos y que primero vendrá la eólica, luego vendrá la solar y luego las baterías, tomando esas tres líneas de trabajo que son las que define el PERTE de economía circular, por simplificarlo. Digamos, la cuestión eólica está más cerca, pero la realidad es que el 95% de los aerogeneradores hoy en día es reciclable en condiciones normales y son solo las palas lo que genera un reto tecnológico y un reto de innovación, un reto de búsqueda de soluciones. Hay una convocatoria reciente de la Comisión Europea, de los fondos Horizon, así buscaba o proponía soluciones o desarrollar soluciones con TRLs avanzados que permitieran dar salida y solución a los composites que forman parte de las palas. Eso es un reto abordable. Aquí en España y en Europa se están viendo soluciones tecnológicas que podrían convertirse en industriales y desde luego para las empresas del sector seguimos súper de cerca todo lo que tiene que ver con soluciones de economía circular. Recojo las palabras que ha dicho Jesús, reducir, no solo reutilizar o reacondicionar y reciclar, es decir, es todo ese conjunto. En el caso de la eólica, para reducir en siguientes fases tiene que venir acompañado de una regulación de repotenciación adecuada que facilite esa transición a menos turbinas, etcétera. Pero creo que son retos salvables, creo que son retos que debemos afrontar en España antes que en otros sitios, porque la industria eólica española, junto con otros países, Alemania, etcétera, va adelante que la de otros países y, por tanto, también tenemos la posibilidad de posicionarnos, de aportar soluciones tecnológicamente viables que podamos replicar o trasladar a otras geografías. Entonces, apelo al optimismo que apelaba antes. Creo que la economía circular en el ámbito empresarial, en el ámbito de la innovación, es una puerta abierta a oportunidades, a traer conocimiento y desarrollo que existe en centros tecnológicos españoles y trasladarlo a esferas de TRLs más avanzados y esferas industriales que nos posicionen de un modo ventajoso. Pues muchas gracias. Si continuamos con Ricardo. Sí, en la parte de lo que tiene que ver con la gestión de residuos, bueno, yo creo que hay una cuestión que la voy a mencionar de pasada, que es que tenemos que poner y recuperar el almacén temporal centralizado para residuos nucleares que está absolutamente paralizado en Villar de Cañas y que es necesario para España. En cualquier caso, cerremos antes o cerremos después las nucleares. En el tema del carbón, bueno, quería recordar que hoy es un día triste para los que somos de aquí de León, porque hoy se han desmantelado, se han derribado las torres de expansión de la térmica de La Robla, que bueno, era una parte habitual de nuestro paisaje, sobre todo cuando las veíamos echando vapor de agua. En Estados Unidos están llevando una forma distinta de hacer un poco las cosas. En Wyoming, por ejemplo, en un sitio donde se va a desmantelar una central térmica de carbón en el año 2025, lo que están pensando es instalar un nuevo reactor nuclear con almacenamiento de energía en sales de sodio. Se llama Natrium. Os invito a que lo busquéis en internet porque es muy interesante.
permite además hacer un seguimiento de las renovables precisamente gracias a esa capacidad de almacenamiento que tiene, y es muy flexible, cuesta el 80% de lo que costaría un reactor convencional. Bueno, algo que cuando digo esto lo digo pensando en que aquí hemos cerrado, como ha dicho Jesús antes, aquí no ha sido transición, ha sido revolución, hemos cerrado por las buenas, tanto las minas como las térmicas. Y cuando vas a Europa siempre te dicen, bueno, pero tenéis que ir a renovables. Bueno, renovables en nuestra zona de explotación del carbón es complicado. Tenemos, sí, capacidad de hacer alguna central de biomasa, de crear bastante trabajo en logística de aprovisionamiento, como por ejemplo se ha hecho en Cubillos, pero otros desarrollos masivos en las zonas de montaña, por razones tanto de recurso como de las zonas donde están ubicadas, pues tanto la fotovoltaica como la eólica son complicadas, ¿no? En la parte de retos yo comentaría varios. El tema de legislar adecuadamente la parte de repotenciación e hibridación. Nosotros ya tenemos varios parques eólicos que están en el entorno de los 25 años de funcionamiento, algunos pues, por poner un ejemplo, el Parque Eólico Sierra del Madero de Soria con máquinas de 300 kilovatios, si simplemente los sustituyéramos por máquinas de 3 megas, que ahora ya las hay también más grandes, pero bueno, por decir de 3 megas, dejaríamos en la 10ª parte de máquinas un parque con la misma potencia y encima seguramente aumentaríamos de las 2.700 horas que tiene ese parque a cerca de 4.000 las horas de funcionamiento anual con las nuevas máquinas, ¿no? Tenemos otro reto también, que es la generalización de los avales de desmantelamiento en los parques eólicos. No aparecían en las primeras autorizaciones. Bueno, todo esto hay que irlo recuperando ahora con los temas de la repotenciación. Sí que es verdad que en aquellos sitios donde no existía el aval de desmantelamiento, el magnífico año en resultados 2021 y el que se espera en 2022, precisamente por el alto precio de mercado, está permitiendo a muchas empresas de parques eólicos dotar en provisiones, también les interesa para reducir beneficios, esas dotaciones para desmantelamiento, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay bastantes cosas que desde el punto de vista regulatorio y administrativo que tenemos que ir pensando, y el fundamental, como comentabais antes, el tema del reciclaje de palas. Yo creo que ahí tenemos 2 proyectos más o menos en vistas aquí en la comunidad autónoma, uno en Ponferrada y otro en Soria, relacionados con esto, y creo importante que se lleven a cabo. Ricardo, muchas gracias. Vamos a continuar brevemente con Jesús y luego Juan Pablo cerrarás. Sí, comparto las cuestiones que se han comentado, ¿no? Pero sí quería llamar la atención sobre un punto importante, que me parece muy importante, que es el planteamiento realmente de lo que es la economía circular y cómo se puede aplicar al sector. Y es que la economía circular es mucho más que el reciclaje. Y al menos, sobre todo, lo que no es el reciclaje como lo entendemos ahora, que es devaluar los materiales y que no sirvan ya para hacer lo mismo, sino que muchas veces lo que se ha reciclado tiene que emplearse en utilizaciones de menor valor añadido. Cuando hablamos de que reciclamos el 95%, por ejemplo, de los aerogeneradores o de las placas fotovoltaicas, estamos hablando fundamentalmente de reciclaje en peso, no en valor económico. Y eso es un factor fundamental. Trabajar ese 5% que es el que tiene mayor valor añadido y que no estamos reciclando. No lo estamos reciclando además con calidad. Y si vemos el PERTE de economía circular, que va a canalizar una gran parte de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia, vemos que insiste mucho, igual que la Comisión Europea, en que no quieren que entendamos el reciclaje como lo estamos haciendo hasta ahora. Quieren un reciclaje de alta calidad donde los materiales vuelvan al ciclo económico con la misma funcionalidad que tenían inicialmente, con las mismas cualidades químicas, físicas, mecánicas, etcétera. Y ese es el gran reto, y el emprendimiento tiene que centrarse en conseguir la extracción de los materiales. Pero para eso muchas veces es necesario trabajar previamente el diseño de los productos. Si hemos hecho un composite que es muy difícil extraer la fibra de carbono o la fibra de vidrio, y cuando lo hacemos ya no nos sirve para hacer una nueva pala de un aerogenerador, entonces no estamos haciendo un buen reciclaje. Tenemos que diseñar para que se pueda extraer, o tenemos que utilizar otros materiales. Y esa parte es fundamental en la investigación, en el sistema de ciencia, tecnología y también en el emprendimiento.
Por lo tanto, el reciclaje es la última parte de la economía circular. Antes tenemos que hacer ecodiseño y luego tenemos que extraer los materiales para recuperarlos con su valor original. Y en el caso, por ejemplo, de la fibra de vidrio de los aerogeneradores, pues estamos trabajando porque en España tenemos una startup que ha desarrollado y ha patentado la tecnología para ello e intentamos que se implante, como se ha comentado, en Castilla y León para que sea la región europea de referencia en la recuperación de la fibra de vidrio con calidad virgen para poder hacer otros productos que utilizan la fibra de vidrio. Jesús, muchas gracias. Y vamos a terminar ya la mesa con la intervención de Juan Pablo, por favor. Bueno, voy a ser breve, pero creo que se está demostrando en esta mesa, ¿no? Pues la cantidad de retos y sobre todo retos tecnológicos que la economía circular aporta, ¿no? Hay un tema que inició uno de esos 3 elementos que había comentado Álvaro inicialmente, que es el tema de las baterías, ¿no? El tema del almacenar la generación de energía. Yo siempre pienso, por ejemplo, que estamos encaminados ahora, o la teoría o lo que se está apostando es por el tema de la movilidad de los coches eléctricos. Pero claro, los coches eléctricos llevan unas baterías, a día de hoy son principalmente de litio. Litio es un producto pues que es limitado y además que es muy contaminante, ¿no? Entonces creo que ahí, por ejemplo, tenemos un reto muy importante, porque con el volumen de coches eléctricos que tenemos hoy en circulación, si todo el mundo cambiáramos los de combustión por un coche eléctrico, pues creo que a lo mejor ahí podría haber un problema de la economía circular. Posiblemente la investigación en el tema de almacenaje de la energía con soluciones, como ha dicho Jesús, de ya el diseño que sea un ecodiseño inicial para que ese producto luego no genere un problema a la economía en general. O nuevas tecnologías para el tema de la movilidad, como puede ser a lo mejor el desarrollo que ya se está realizando con el hidrógeno o con otros medios de impulsión, ¿no? También que al final el coche se mueve por energía eléctrica, pero la generación es de otra manera y no crea tanto problema inicialmente como pueden ser las baterías. Entonces yo creo que hay un campo muy grande. Y ya para terminar, y muy resumidamente, decías, creo que la otra parte de la pregunta era qué tema por parte de las administraciones. Correcto. Creo que lo más común y lo más normal y que todo el mundo es menor burocracia a la hora de poder llevar a cabo cualquier proyecto, ya no solamente sea de investigación, sino de inculcar a dirigirle hacia una dirección, ¿no? No puede ser solamente hablar de vamos a potenciar un tipo de energía, pero luego los trámites son muy costosos y duraderos en el tiempo, ¿no? Entonces creo que una cosa con otra de alguna manera hay que simplificar y se puede simplificar. O sea, retos para la administración y retos para el cambio, para el terreno tecnológico hay y bueno, hay que buscar soluciones y un Field Hub como aquí pues lo pone encima de la mesa para que se potencie y se consiga. Muchas gracias, Juan Pablo. La verdad que es toda una suerte poder contar con panelistas como vosotros. Me da pena que no tenemos tiempo. Así pues, Juan Pablo, Ricardo, Jesús y Álvaro, pues es un placer haber montado esta mesa y yo me llevo muchas ideas buenas y aprovecho de dar las gracias también a Field Hub y a Emilio por organizar todo este evento. Pues muchísimas gracias.